Un saludo efusivo para Camilo, el ingeniero Tony, y que me antecede la palabra Carlos Avellán, y para todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas noches. Quisiera empezar con una tesis un poco para ampliar el panorama discursivo, y casi siempre cuando se habla de la revolución liberal en el Ecuador, focalizamos y el enfoque nos lleva hacia Eloy Alfaro, precisamente porque Alfaro es esa figura deslumbrante hasta el día de hoy para los historiadores y creo que todos los ecuatorianos. Pero además de eso, la revolución liberal no solamente se personaliza en una figura, sino que es una revolución de masas y es una revolución muy amplia que atraviesa varias décadas y siglos. El doctor Carlos Avellán señalaba precisamente que la revolución liberal o la revolución francesa, como se la conoce, de 1789, si comparamos hasta el año 1895, habían pasado un poco más de 100 años. La misma revolución de independencia de Estados Unidos de 1776, podríamos decir, nos llevaba más de un siglo, y así como algunas otras revoluciones. Es decir, Ecuador se encontraba, y al igual que otros países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Perú, nos encontrábamos rezagados frente a algunas de las problemáticas estatales y administrativas que en realidad ya tenían un sello del desarrollo, del progreso liberal. Además que hay que reconocer que la bandera del progreso liberal, ellos son los que forman el concepto del progreso y que después en la década de los 60 vendrá a llamarse desarrollo. Pues esta es la primera instancia, que es una modificación muy grande que estaba sucediendo alrededor de los siglos. Y una de las primeras cosas que, digamos, hace las independencias, previa a la gran revolución liberal, se encuentran las revoluciones de la independencia, porque no fueron más que revoluciones muy grandes en Latinoamérica que rompieron con el monopolio colonial, pero para decir con la frase de Juan Montalvo, último día de despotismo para el primero de lo mismo, porque en realidad en aquella época se constituyó el nuevo Estado neocolonial, es decir, más o menos entre 1809, para poner con el primer grito de independencia, la fundación de la República del Ecuador en 1830, hasta la Revolución Liberal en 1895. Es decir, habían pasado 65 años de un Estado neocolonial en el que habían conservadores, algunos de sangre española, que seguían gobernando en el Estado ecuatoriano. Y esto sucedía para todas las repúblicas, para no explayarnos mucho, pero por lo menos de la comunidad andina, que digamos el problema del liberalismo es un tanto diferente en Argentina. Y de ahí que llega a dividirse en términos ideológicos en dos versiones muy fuertes que hasta el día de hoy se debate. Eloy Alfaro decía, sí, nosotros nacimos del liberalismo, al igual que José Peralta, pero decimos, nosotros tenemos una versión mucho más avanzada que es del radicalismo. Yo hasta hace poco, les digo, no comprendía muy bien esta diferencia que ellos hacían entre liberalismo y radicalismo. Pero después en algunos textos que leía de José Peralta llegó a calificar el radicalismo con lo siguiente. Decía, si bien el liberalismo ejecutó una revolución en la política, en la administración del Estado, e incluso llegó al panorama económico, se estancó en lo cultural, en lo filosófico, en lo moral y en lo educativo. Y en esto trató de diferenciarse la revolución alfarista en el radicalismo. Ellos decían, somos radicales porque vamos a resolver el problema desde la raíz de las cosas. Y la raíz de las cosas no solamente están en el Estado, se encuentran en otros problemas principales como la religión y la moral. Entonces, bien, la revolución liberal trató de hacer, y más tarde el radicalismo, lo siguiente, que es dividir este poder que estaba unificado desde la invasión de España a América, que estaba unificado el poder político, administrativo y religioso. Era uno solo. Nosotros ahora lo distinguimos por un lado el poder político y por otro el religioso, pero en ese momento estaban unidos, el poder político y el religioso. Por eso es que tal vez nos parece, bueno, sí, los liberales lograron dividir por un lado el poder político y por otro lado el poder religioso, pero en aquel momento eran una sola cosa tan fuerte que imponía no solamente los problemas de la tierra, de la economía, sino que incluso
afirmaba las formas de pensar de cada una de las personas que vivían en ese contexto. Entonces, la revolución de 1895 permitió por primera vez cuestionar el poder del clero, el poder de la tierra, el poder de la iglesia y sobre todo una de las grandes batutas que tenían bajo su égida los religiosos, que es la escuela. Y para poner dos distinciones en el mismo periodo liberal, la primera constitución de Alfaro es de 1897 y la segunda constitución es de 1906. Y apenas en la constitución de 1906 se termina de dividir, descindir completamente el poder político por un lado y por otro lado el poder religioso. Y se le quita a los religiosos el poder sobre la educación. Imaginémonos uno de los ejemplos que siempre leemos en la cronología del liberalismo, que es Eloy Alfaro creó por primera vez el registro civil. ¿Pero qué significaba esto? Y lo voy a resumir en una frase, que los religiosos estaban hecho cargo tanto del nacimiento de los ciudadanos cuanto de la muerte de los ciudadanos en aquella época en la República. ¿Qué significó la creación del registro civil? Que la República política, estatal y laica se tiene que hacer cargo de sus ciudadanos. Y desde aquella época se empezó a dividir y creó, entre otras cosas, las primeras escuelas y colegios laicos. ¿Qué significaba eso? Que los religiosos no estarían hecho cargo más de la forma de pensar. Recordemos que Eloy Alfaro fue presidente durante muchos años, la primera ocasión presidente de facto, entre 1895 hasta 1906, donde vendrá Leonidas Plaza y luego le derriba a Leonidas, perdón, a García, Lisandro García, y vendrá nuevamente hasta el año 1911, en donde abdica Alfaro. En este proceso, las dos veces que podríamos contar de sus periodos, él no ganó por elección popular, lo hizo por la fuerza de las armas. Y aquí una de las cosas particulares que siempre han distinguido las revoluciones del siglo XIX hasta mediados del siglo XX es que las revoluciones eran el cambio radical de las estructuras que van mucho más allá incluso de las tesis políticas, en este caso que llegaron a las tesis militares. Y la revolución liberal era la construcción no solamente de guerrillas liberales a lo interno de una nación como el Ecuador, sino en organizaciones latinoamericanas. Recordemos incluso que Ecuador mismo pertenecía a la Gran Colombia y algunas de estas grandes guerrillas estarían situadas en algunos de estos diferentes países. Entonces, en tal sentido, cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de la caída del Estado neocolonial, o si quieren de otra forma, en la caída de las presidencias coloniales conservadoras que habían sobrevivido el último siglo. Eso significó en buena parte política la revolución liberal, para calificarla como lo hacemos los ecuatorianos, la revolución liberal alfarista y radical, que trata de catalogar algunos de estos otros conceptos. Ahora, no sé si me quedan un par de minutos, ¿sí? Yeah. Para poder explicar dos situaciones mucho más contundentes que logró Alfaro. Y esto es parte del Estado moderno ecuatoriano. En primer lugar, logró conectar, por un lado, a todo el territorio ecuatoriano con una nueva circunscripción territorial. En la Constitución de 1906 se crearon algunas nuevas provincias, capitales, y se logró integrar tanto la Amazonía, la Sierra, con la región litoral. Recordemos además que tenemos una pugna casi eterna, bueno, a partir del Tratado Itamaraty ya no han habido más problemas con el vecino país del sur, Perú, pero más o menos hasta el 1910 Alfaro logró evitar que Perú empiece una nueva guerra y se vio vinculada a Argentina, Brasil y Estados Unidos para impedir esa guerra. ¿Qué es lo que quería el vecino país del sur? Nada más y nada menos que invadir el sur del Ecuador y tomar hasta Guayaquil. Alfaro tuvo que fortificar Guayaquil en su contexto para no tener esa invasión de aquel momento. Entonces, él vio que era potencial lo que él estaba haciendo y los liberales querían era interconectar el Ecuador. Y bueno, y el tren fue, digamos, tuvo esa posibilidad de interconectar sierra y costa con esta serpiente de vértebras que decía en el poema, me parece que dijo el doctor Carlos Avellán, que había dicho Vargas Vila, ¿no? Que es una metáfora muy buena. Pero esto es lo que hizo Alfaro, trató de conectar
las distintas culturas de Ecuador y logró considerarlo como una república en medio de dos colosos que querían conquistar parte de nuestras fronteras, como es Colombia y Perú. Recordemos que teníamos nosotros frontera con el Brasil, actualmente no la tenemos. Somos uno de los dos países que no tenemos en Sudamérica conexión actualmente con el Brasil. Las fronteras se han ido disminuyendo paulatinamente con las diferentes guerras, pero eso es lo que logró hacer el interconectar culturas, territorios, pero también la economía. Finalmente, dentro de esta gran conquista que fue de la revolución liberal, alfarista y radical, me parece que tiene que ver uno de los asuntos principales, que es la educación. La educación logró, al mismo tiempo, Alfaro pensó, hemos tenido dos regímenes, los alfaristas, pero ninguno de ellos los hemos ganado por votos. Los votantes están educados por los conservadores, por los religiosos, por aquellas personas que dirigieron el Estado colonial. La única forma de cambiar la moral de este país, y por eso hablaba de la regeneración del Estado y la regeneración moral estructural de la República del Ecuador, es a través de la educación. Y de esa forma nace la educación laica. Y uno de los primeros colegios, me parece que es fundado en 1897, es el Instituto Mejía, que uno cuando ve esa poderosa grada y la arquitectura formada del Colegio Mejía, se puede imaginar el pensamiento, digamos, eh, arquitectónico que tenía la revolución liberal y el pensamiento de Alfaro para tratar de cambiar la educación de aquel momento. Y algunas de las formas educativas que mantenemos hasta ahora, como por ejemplo la geografía, las formas históricas, la misma promoción del himno nacional, de la bandera, de las canciones patrias, que llegaron incluso hasta los militares, al ejército y la policía, provienen de esa época de la revolución liberal. Entonces, tenemos un simbolismo muy atado a nuestra conciencia, a nuestro pensamiento, que provienen de esa época de la gran revolución liberal. Que además, obviamente, hay mucha simbología que proviene, como se decía anteriormente, de la masonería americana de aquella época. E incluso algunas de las figuras que nosotros tenemos en aquella época dentro de los mismos billetes, de las monedas, como el sucre, reflejaban una que otra funcionalidad del simbolismo. Entonces, ahora, en esta época, el legado que nos deja Eloy Alfaro, y lo han tomado muchos partidos, organizaciones de intelectuales en el Ecuador, es que la revolución liberal no se ha acabado de concluir en esta época, sobre todo en cuanto a soberanía, porque seguimos siendo dependientes. Y el gran sueño de Bolívar, José Martí, de Eloy Alfaro, eh, de los grandes próceres, incluso más para el sur, Sarmiento, O'Higgins, era de que los países y las naciones latinoamericanas sean independientes de aquellas esferas imperiales que ya se convertían como Inglaterra, Estados Unidos y algunas otras de las grandes potencias. Y esa es una de las cosas que todavía no hemos logrado acabar de ese gran sueño que fue la revolución liberal radical de Alfaro. Gracias. Muchas gracias, abogado.